Buenos días, chicas y chicos, ¿cómo están? Esperando que estén muy bien. En esta clase vamos a continuar con la unidad 2, Escultura y Género. Para esto, primero que nada, recordemos lo que hemos hecho en las clases anteriores. En la primera clase de esta unidad vimos las diferencias entre sexo y género. ¿Cuál es la definición de sexo? Estas son las características físicas y biológicas que determinan si es que un ser humano es hembra, macho o intersexual. Luego, en cuanto al género, estas son las construcciones sociales y culturales que determinan o indican si es que un ser es considerado por la sociedad como femenino, masculino o transgénero o queer. Luego, en cuanto a esta clase, lo siguiente que vimos fue distintas obras que representaban las concepciones de género que los artistas percibían en ciertas sociedades o que deseaban visibilizar hacia la sociedad. Como por ejemplo esta obra de Sebastián Calfoqueo, en el que se podría representar, o nosotros podríamos interpretar, que se está representando, distintos géneros, como podrían ser los estereotipos del género femenino, por el lado de la vestimenta de nana o de parvularia, o la falda, los vestidos, o el traje de monja también. Entonces se representan estos típicos vestuarios estereotípicos de mujer y también se representan por otro lado un rasgo estereotípico de hombre como podría ser la barba, y juntos estos también podrían estar representando el, el género queer. Entonces, claro, ahí vemos distintas interpretaciones que uno podría hacer dependiendo de cómo se percibe esta obra. Luego, en cuanto a esta obra, el artista indica que mediante esta obra está representando un género no definido o fluido. Entonces nosotros podríamos interpretar que se está representando o está no representándose los estereotipos o las formas en que uno percibe ciertos géneros. Entonces se elimina, por ejemplo, el vestuario, que es un elemento tan determinante para poder indicar el género de una persona, eh, o por ejemplo las formas corporales que son lánguidas, no tienen como estas formas determinadas como podrían ser masculinas o femeninas, entonces está rompiendo estas concepciones que uno tiene del género. Luego, en esta clase realizamos esta actividad, realizar un boceto para una escultura en el que representen las ideas, sentimientos o emociones que relacionan con un género determinado. Entonces, deberían primero escoger cuál género yo quiero representar. Podría ser el género femenino, el masculino, transgénero, queer. Y entonces, en relación a esto, al tema de género, tenían que pensar cuáles son los colores que yo visualizo cuando pienso en este género, cuáles son las formas que relaciono con, por ejemplo, el género femenino, el género masculino. Luego, ¿cuál es el tamaño que quiero hacer mi escultura y con qué materiales lo quiero hacer? Y por último, la explicación del propósito expresivo de su obra. ¿Cuál era el propósito expresivo de una obra? Las ideas, sentimientos o emociones que relacionamos con el tema de nuestra obra. Luego ya les presentaba este ejemplo de boceto en el que, como podemos ver aquí, se representa una visión o una perspectiva de la escultura, y luego aquí otra. También se incluían los colores, las formas, incluso el título y también distintas anotaciones del artista, seguramente sobre la relación entre estas formas y el propósito de esta obra. Luego, en la segunda clase, vimos distintos materiales reutilizables, reciclables, con los que podemos hacer nuestras esculturas sin tener que gastar dinero, sin tener que salir de nuestra casa para conseguir materiales. Entonces, por ejemplo, podremos utilizar papel para hacer papel maché, o también puede ser para hacer origami, en los que representemos este género.
Luego también podremos utilizar telas, hilos, lanas, todo lo que tengamos como de género en nuestra casa para poder representar estos distintos géneros. Y este es un material muy interesante con respecto al tema que estamos tratando, porque la vestimenta es un elemento muy importante al momento de nosotros poder representar el género que percibimos de nosotros, pero también de los otros. Es un elemento importante y determinante en nuestra cultura. Otro elemento también que podrían utilizar para realizar su escultura son elementos como el plástico, como las tapitas, como todos estos elementos que nos sobran en la casa y que podemos reutilizarlos, darles una nueva vida y al mismo tiempo reciclar realizando estas esculturas. Luego en esta segunda clase, ¿cuál era la actividad? Comenzar con su escultura que tenía que tener relación con el género. Eh, en esta clase yo recibí algunos trabajos y principalmente la confusión sucedió de que esta clase se realizó en conjunto con sexto básico y en esta actividad de sexto básico el tema era libre, podían representar cualquier cosa, pero el trabajo de ustedes es en relación con el género, entonces su escultura no puede tratar sobre cualquier cosa, sino que sobre sus percepciones, sobre sus ideas en torno al género. Eso sí sería libre. Ustedes escogen un género y sus percepciones son totalmente libres, son totalmente personales y la forma en que lo realizan va a ser personal. Pero el tema es el género. Entonces tendrían que representar, por ejemplo, cuál es la percepción que tienen ustedes con respecto a la persona transgénero o a la persona de género masculino. Luego, en cuanto a la clase de hoy, vamos a finalizar nuestra escultura con referencia al género y luego de que la finalicen van a analizar su escultura respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál es el título de tu obra? ¿Qué representa este título? Primero que nada tendrán que ponerle un título y este puede hacer cierta referencia a su escultura, como al propósito expresivo de su escultura, es decir, cuáles son esas emociones, si son positivas, si son negativas, si son neutras o tienen relación con los colores, eso. Luego, ¿cuál es el propósito expresivo de tu obra? Esos son los sentimientos, emociones o ideas que relacionas con el tema de tu obra, que en este caso sería un género determinado. Luego, mediante cuáles formas, colores, texturas y materiales visibilizaste el propósito expresivo de tu obra. Es decir, cómo el color puede ser el negro, que para mí representa la fortaleza, y luego elegí un material que fuera duro como la piedra para poder representar la fortaleza del género femenino. Entonces esas serían las relaciones que yo genero entre el color, entre el material y las ideas, los sentimientos que yo relaciono con el tema que sería el género femenino en mi caso. Luego, ¿cuáles son los aspectos positivos de tu trabajo y qué mejorarías? Aquí la propuesta es que ustedes puedan reflexionar en torno a su obra y decir quizá para poder representar mi propósito expresivo hubiera sido mejor que eligiera otro tipo de color, pero con respecto a lo que ustedes creen. Y luego recibirán también mi retroalimentación y podrán saber como desde mi perspectiva cuáles son los aspectos que podrían mejorar. Por último, recuerden enviarme sus dudas, sus avances y trabajos a mi correo. Yo siempre estoy atenta de lunes a viernes a sus consultas, así que cualquier duda, aunque sea pequeña, me hablan, por favor. Y eso es todo por la clase de hoy. Espero que se haya comprendido la actividad. Eh, en todo caso, si es que quedaron con cualquier duda, como dije antes, contáctenme. Yo estoy súper atenta a mi correo. Y eso, nos vemos la siguiente semana. Que estén muy bien y adiós.